Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Calcio contra magnesio. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y hoy quiero explicarte esta pelea, esta discusión increíble que hay en la medicina y en las prácticas alternativas de que una persona necesita usar mucho calcio. Y hay que tomar calcio porque está perdiendo calcio del hueso. Es una mentira. Y quiero hablarle entonces de la diferencia que hay entre el calcio y el magnesio. Y ponerles ahí la verdad. Voy un momentito a la pizarra. Fíjense. Estamos acostumbrados de que ya los médicos de forma ritual nos recomiendan que como las mujeres, muchas mujeres tienen pérdida de hueso, el cuerpo pues tiene dentro una osamenta que está hecha de hueso. Ahora, el hueso, un hueso, voy a hacer un dibujito de un hueso aquí mal hecho. Como siempre le digo a Jorge, me muero de hambre si me dedico a los dibujos, ¿no? Eso es como un huesito de musito de pollo, ¿verdad? Ya Jorge me lo está criticando, se fija, dice que parece que un hueso de pollo. Bueno, anyway, un hueso, la gente piensa que el hueso está compuesto de calcio, pero eso no es verdad. Un hueso está compuesto en verdad de 72 minerales. Tiene 72 minerales. Así como el agua de mar tiene como 82, tiene como 10 más, ¿no? Pero el hueso tiene 72 minerales. Ahora, hay un mineral de ellos que tiene mucho, que es el calcio. Pero el hueso no podría ser hueso si también no tuviera magnesio. Y no sería hueso si no tuviera borón. Y no sería hueso si no tuviera cobre. Y no sería hueso si no tuviera todo lo otro. O sea, que cuando usted está hablando de un hueso, usted está hablando de algo que está compuesto de 72 minerales, ¿no? Ok, ahora, la ciencia, la medicina como tal, pues está toda predicada en el tema de medicar. Fíjese que usted va al médico y el médico rara vez le va a hablar a usted de qué le causa algo. Le va a hablar de cómo apagar el síntoma. Por ejemplo, usted tiene un dolor de cabeza, pues vamos a darte tal analgésico para que te corte la sensación de dolor de cabeza. Eso es como apagar el síntoma, que sería como el humo del fuego, en vez de apagar el fuego. En verdad, a mí me interesa mucho más educarlos a ustedes y educarme yo también, investigar cuáles son las causas de un asunto, porque me gusta buscar y arrancar el problema de raíz. Si logro arrancar el problema de raíz, pues entonces ya no tengo el problema. Y no tengo que seguir tapando síntomas. Porque por más fuego que haya, aquí, si Jorge y yo nos dedicamos a soplar el humo, pues lo único que va a salir es el humo, pero alguien tiene que apagar el condenado fuego. ¿Qué pasa? En el caso sobre todo de las mujeres, hay un problema que es la osteoporosis. La osteoporosis es una condición donde el hueso se empieza a poner, empiezan a salir rotitos y se pone poroso. Ese hueso, cuando se pone muy poroso, empieza a tener demasiada facilidad para romperse y se pone vidrioso. Y se pone vidrioso y entonces, con facilidad, trae una fractura. Por eso usted ve que una señora mayor, entradita en años, se puede caer y se le rompe la cadera y demás. Ahora, esa pérdida de hueso ha llevado a la conclusión, a las farmacéuticas y demás, de que si el cuerpo está perdiendo hueso, esto es pérdida de hueso. Eso es lo que es la osteoporosis, pérdida de hueso, ¿ok? Pero el hecho de que sea pérdida de hueso no quiere realmente decir que lo único que se está perdiendo es calcio. Se está perdiendo el calcio más los otros 71 minerales, porque es lo que compone el hueso. Ahora, cuando usted toma un cuerpo y le empieza a meter calcio, ¿qué le dicen a estas personas que tienen pérdida de hueso? Usted tiene que tomar calcio. Y a la gente ahora les recomiendan unas tabletas así de grandes de calcio. Y la señora sigue metiendo calcio y más calcio y más calcio. ¿Qué pasa? Ese calcio ya se sabe científicamente que el cuerpo no lo puede usar si no tiene los otros 71 minerales. Por ejemplo, el cuerpo humano no puede utilizar el calcio si no tiene magnesio. Estos dos minerales son vitales. Calcio y magnesio. Hay otros 70 que son vitales también porque componen el hueso. Pero estos dos son vitales porque estos dos
prácticamente hacen lo contrario. Y usted tiene que entender la diferencia. Cuando usted toma un cuerpo y lo llena de calcio, el cuerpo, si no tiene magnesio y no tiene los otros 70 minerales, no lo puede usar. Si usted quisiera reganar hueso, pues tendría que empezar por tomar jugo de vegetales, porque los jugos de vegetales, en el agua que tiene el jugo dentro, tiene los 72 minerales. El agua que está dentro de un vegetal no es igual al agua que usted saca del grifo, de la pluma, ¿me sigue? Es un agua que viene de la tierra, que tiene todos los minerales que estaban en la tierra. Por lo tanto, cuando usted toma un jugo de vegetales, usted está tomando todos los minerales, incluyendo el calcio, incluyendo el magnesio, incluyendo el cobre, incluyendo el potasio, incluyéndolos todos, porque todos están ahí dentro, ¿no? Por eso es que hacemos la recomendación de que si usted quisiera tener más osamenta y menos pérdida de hueso, tendría que empezar a tomar jugos de vegetales y, sobre todo, no va a tener que suplementar con calcio. ¿Por qué? Porque el calcio está donde quiera. En toda la nutrición estamos llenos de calcio. De hecho, la gente está tomando tanto calcio que el cuerpo no puede hacer nada con ese calcio. Le están saliendo espuelones, le están saliendo calcificaciones. Las arterias se están llenando de calcio y se crean platificaciones de calcio. Cuando encuentran una persona con un ataque al corazón, lo que encuentran es una lesión llena de calcio y de colesterol. Eso es lo que tapa la arteria, eso es lo que produce el ataque al corazón. Y lo está pasando porque están metiendo exceso de calcio. El cuerpo suyo no puede usar el calcio si no tiene el magnesio y si no tiene los otros minerales. Ahora, ¿qué pasa? Calcio y magnesio son contrarios, usted debe saberlo. El calcio es un mineral que causa contracción. Cuando usted toma calcio, el cuerpo se pone tieso. De hecho, si usted quiere el cemento va a ser una casa en cemento, y usted quiere hacerlo más duro, pues usted le echa cal. Usted ha visto que si sabe algo de construcción de casa, que si usted va a hacer cemento, pues usted le echa cal. ¿Y la cal qué es? Calcio, es roca de calcio. Y eso hace que el cemento se ponga así de duro. Pues déjeme decirle que su cuerpo se pone así de duro, se pone tieso y usted se empieza a parecer una momia. Y le va a empezar a aparecer artritis y 20 cosas, simple y sencillamente porque está metiendo un montón de calcio. El cuerpo suyo lo que más necesita verdaderamente, necesita todos los minerales, que los saca de los vegetales principalmente, pero lo que más necesita su cuerpo es magnesio. Este sí que está todo el mundo deficiente. Nadie realmente está deficiente de calcio. Rarísima vez. El 90 y pico % de la población, lo reflejan los estudios clínicos, están deficientes de magnesio. Usted me ve a mí a cada rato hablando, qué sé yo, nosotros usamos uno que se llama Magin Mag, pero usted puede usar cualquier magnesio. Puede ser el de nosotros citrato de magnesio, pero puede ser cloruro de magnesio, gluconato de magnesio, lo que usted quiera. Pero el magnesio es el que necesita. Este mineral magnesio es el que es relajante, es el que causa la relajación muscular, es el que le permite dormir, es el que lo manda a ir al baño, es el que le quita el estreñimiento, es el que es antidepresivo. El magnesio es tranquilizante y solamente está en las cosas verdes, en los vegetales, en la ensalada, en la naturaleza. No hay carne con magnesio, no hay queso con magnesio, no hay huevo con magnesio. O sea, el magnesio solamente existe en la naturaleza. Cuando usted mira un bosque verde, está mirando el bosque que es verde porque tiene clorofila. Y la clorofila es verde porque tiene magnesio, porque el magnesio refleja la luz verde del sol. Así que usted quiere tener salud, tumbe estar metiéndole tanto calcio porque se va a calcificar como si fuera un bloque de cemento. Empiece a usar magnesio y sobre todo trate de suplementar con jugo de vegetales para que complete todos los minerales, pare la osteoporosis y sobre todo tenga el magnesio para que el cuerpo se relaje. Usted no necesita ponerse sólido como una momia. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.